Buenas MyTubers, a un tutorial más conmigo. Soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre cómo modelar en Autodesk Maya con la herramienta Mesh, que es de Motion Graphics, cualquier tipo de tejado, ¿vale? Pues vamos a utilizar para este tutorial tres tipos de tejas. Va a ser la curva, la mixta y también la de pizarra o blanda. Me voy a centrar en el grueso del tutorial, es las tejas más complejas, que sería la teja curva, que es bastante más compleja que el resto. Y luego haré un pequeño inciso dentro del tutorial para cada uno de estos dos, tanto para la mixta como para la blanda, como se haría rápidamente, ¿vale? Os anuncio ya que la más fácil es la mixta. Y por último, estar muy atentos al tutorial porque voy a decir cómo suceden muchísimos problemas dentro de Mesh. Prestar mucha atención y activar los subtítulos en inglés si vienes de fuera. Así que nada, MyTuber, vamos a darle mucha caña y al lío que me enfrío. ¡Chao! ¿Qué pasa, MyTuber? Vamos a abrir el Maya. Que esta escena en concreto la hicimos en el tutorial desde cero, en el tutorial de la pagoda. Os dejo por aquí para que quiera aprender a hacerlo. Quien no, os voy a dejar todo este material para que podáis hacer y seguir al pie de la letra el tutorial. Todo en la descripción del vídeo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es separar en partes el tejado. Para eso seleccionamos las face, clic, 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 clic y clic. Y vamos a utilizar la herramienta Extract to Face. Hacemos un clic y automáticamente entramos en modo objeto y vemos que nos diferencia dos partes. Pues lo mismo habría que hacerlo, pero con tres. 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Cuántas partes necesitemos para generar el tejado? Vale, lo primero que vamos a diferenciar es entre vértice y face normal. Vertex, ya lo conocemos, y face normal no tanto. Pulsamos Shift, botón derecho, Polygon Display y Toggle Face Center. Automáticamente vemos el centroide o el centro de cada face. Tenemos dos tipos de face, una rectangular y otra triangular. La rectangular, como son 4 vértices, el centro será la unión o la intersección entre las diagonales. Es muy fácil. Y en los triángulos rectángulos pues será a 2/3 y 2/3. Bueno, ¿cómo se soluciona el problema este? Porque si os dais cuenta, no coincide horizontalmente ni verticalmente. Se puede hacer antes de utilizar Mesh, que sería convertir esto en rectángulos. Pero a veces las topologías no se pueden modificar por lo que sea, por la complejidad que tiene, ¿no? Entonces os voy a enseñar cómo se modifica esto dentro de Mesh, manualmente, ¿vale? Atentos a este video tutorial que vais a aprender muchos trucos y solucionar muchos problemas a lo largo de él. O sea que no lo explico todo, lo vais a ver dentro, ¿vale? Así que no os perdáis ni un ápice. ¿Cómo funcionan las Face Center? Pues igual que un vértice, si yo desplazo con imán al vértice el objeto y lo llevo ahí, ¿ves? Clac, 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 clac. Es como un vértice. Fácil, ¿no? Vamos a hacer un reset. Bien, entonces lo que vamos a hacer es generar un nodo de Mesh con las tejas más complejas. Hacemos esta y esta. Luego haremos otra un poco más rápido con la teja blanda o teja de pizarra, ¿no? Seleccionamos esta y nos vamos al Mesh y hacemos un Create Mesh Network. Bien, ¿por qué lo he hecho a propósito aquí? Aquí no está generando un fallo. Esto debería aparecer aquí para que funcione correctamente. Y realmente le cuesta a la gente entenderlo, ¿vale? Entonces pues lo voy a hacer a propósito. Si yo ahora selecciono y activo la teja original con H, está viendo esa posición y estas son sus coordenadas. Para esta teja casi es la 0, 0, pero 0, 0 es esta. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema que vamos a ver a continuación? Muy sencillo. Primero vamos a coger el Mesh, vamos a decir que sea del tipo Mesh, y vamos a añadir el faldón grande con el botón central, arrastramos y soltamos. Clic. Luego voy a enseñar otro método para conectar el input mesh. Automáticamente si nos alejamos, vemos el error, ¿no? Esto debería estar en la superficie del tejado y no está en la superficie del tejado. Ahí tenemos un problema y ese es el problema. Es muy sencillo, simplemente hay que desplazar al 0, 0, no hay más. Cogemos y activamos el imán al grid, lo llevamos hasta ahí y hacemos un Free Transformation, bien desde aquí o bien desde el menú. Free Transformation, clic y automáticamente ya funciona, está bastante bien. ¿De acuerdo? Si nosotros desplazamos el objeto,
Perdón. Si lo desplazamos, Mesh no lo entiende. Si lo rotamos, sí lo entiende. Sí lo interpreta, ¿vale? Y si lo escalamos también, ¿de acuerdo? Pero el movimiento no. El movimiento se puede hacer directamente con los vértices, que no recomiendo esta opción, ¿veis? No lo recomiendo, porque no tenemos el control ni las distancias exactas. Yo siempre utilizo las matemáticas para hacer los tutoriales y mis trabajos. No abuséis, pero es bueno que lo uséis. Dicho esto, entramos en modo objeto y cómo yo desplazo ahora el objeto para que esté apoyado en la base de esto. Pues el eje de coordenadas de este objeto es este y ese pivote es donde se apoya. ¿Os dais cuenta que coincide el pivote con esto? Pues tan sencillo como desplazar el pivote y colocarlo en la superficie del eje 00. Para eso pulsamos la tecla D con imán al vértice y bajamos hasta abajo del todo. Pulsamos de otra vez y ahora con imán al grid lo apoyamos en el grid 00. Clic. Vale. Automáticamente, si yo hago un Free Transformation, se ven los cambios, igual que hemos hecho antes. ¿De acuerdo? Tened siempre esto en cuenta. Bueno, ahora el primer paso es decirle, oye, quiero que estas tejas estén en los vértices. Pues tan sencillo como vamos al método de scatter y decirle que esté en vertex. Fácil, ¿no? Sí, alguno me dirá, oye Carlos, para desplazarlo podemos utilizar esto. Sí, pero esto no es tan exacto como lo que yo he hecho, ¿vale? Pero ahí lo tenéis por si lo queréis utilizar para hacer animaciones también, ¿eh? Que está muy chulo. Y ya simplemente sería rellenar todo esto de piezas. Me voy desplazando aquí o directamente, como quiero que todo esté lleno, pues digo for mesh. ¡Hola! ¡Listo! Fácil, ¿eh? Y ya por último, lo que quiero es echar para atrás esto un poquito, ¿vale? Que se acerque más a esta línea. Esta línea, y esta línea, y esta línea, y esta línea, para aquí es esta línea. Coincide. Entonces simplemente cojo el objeto, lo desplazo, lo desplazo por lo menos hasta ahí, más o menos, ahí. Y fijaros que si yo hago otro Free Transformation, se va a retranquear. Capián, que quiero un poquito más. Venga, un poquito más. Ahí me ha gustado. Venga, sí, me ha gustado. Vamos a echar un pelín más para adelante que me he colado. ¿Vale? Y ya estaría listo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la boca teja o la canal. Seleccionamos el objeto, lo vamos a llevar ya directamente a su sitio para que no nos dé el error. Y la rotación ya la conocemos, pues con J activado 90 grados. Clic, Free Transformation y vamos a crear el Network Mesh. Damos un clic aquí, que sea del tipo Mesh. Y ahora el otro método de conexión sería seleccionar el faldón Peque. Y ahora desde aquí seleccionamos el Mesh y botón derecho y digo Conecta. Pero en este caso no quiero que sea el Peque, quiero que sea el grande. Me he confundido, ¿vale? Y hacemos aquí Conecta. Y automáticamente ya está conectado. Fijaros, ahora lo que yo quiero es que esté en el Face Center. Pues tan sencillo como decirle, oye, vete al Face Center, que lo tiene como opción. Si no lo tuviese, pues sería un problema. Pero lo tiene. Clic ahí y For Mesh. Y voilà. ¿Fácil o difícil? Facilísimo. Ahora hay que retocar siempre todo un poco, ¿vale? Porque esto no es inteligencia artificial, para eso estamos nosotros. Entonces, si el agua cae por aquí, ¿vale? Constructivamente hablando está fatal, porque se estancaría aquí, había unos pequeños charquitos y por ahí se colaría el agua, está mal hecho. Entonces hay que modificarlo y para que veáis que se pueden modificar los vértices vamos a apagar este con H y encendemos este que es el que estamos utilizando con H. Modo Vertex, seleccionamos aquí los vértices, vamos a esta vista que es más cómodo y seleccionamos solamente estos de aquí, ¿de acuerdo? Muy sencillo. Vale, si os dais cuenta, este es el eje de vértice que tenemos que rotar, ¿vale? Vamos para atrás y nos vamos a una vista que sea cómoda para nosotros y seleccionamos este eje, ¿de acuerdo? Y vamos rotando hasta que nos coincida, tal que ahí, perfecto. Me encanta. Está, pero vamos, que ni pintado. Dicho esto, ya estaría casi solucionado el problema que al rotar hemos modificado la topología. ¿Os dais cuenta? Está como rara. Seleccionamos todos los vértices, la herramienta escalar y en este eje aplastamos. Y ya es plano. Aquí exactamente igual.
y ya es plano. ¿Por qué hago esto? Porque vamos a tener que unirlos luego aquí. Bueno, antes de hacer esa unión, quiero que veáis el problema que hemos tenido aquí. Donde habéis triángulos, os dais cuenta que no coinciden. Pues luego lo vamos a arreglar, ¿vale? Primero, vamos a modo Vertex, seleccionamos estos vértices para ver dónde coincide. Y aquí es una buena vista. Selecciono esto y selecciono todos los que coincidan. Ups. Todos los que coincidan con esta. Aquí. Bien. Ahora nos vamos a ir aquí a esta vista. Pulsamos la herramienta de mover. Buscamos nuestro pivote. Y lo vamos a orientar con la tecla D a este eje. Clic. Ahora con el imán al vértice activado. Y con este eje lo desplazamos hasta que coincida con ese vértice. Pulsamos D. Y ahora tened cuidado aquí para que se quede bien alineado. Hace un promedio. No es exacto porque no es ortogonal. Hemos cambiado nuestro eje de coordenadas y encima el objeto está cambiado también. Por lo tanto, no funciona igual de bien. Hace un pequeño promedio. Si yo hago aquí un clic, ¿vale? Y me acerco al vértice, fijaros que hace este pequeño promedio. Tiene un pequeño desplazamiento. ¿De acuerdo? Pero simplemente cogemos el que más nos interese hasta que se acerque. Yo creo que ahí estaría perfecto. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo comprobamos eso? Muy sencillo. Quitamos esto de aquí, lo seleccionamos y quitamos esto. No vemos ninguna línea. Está bien. Está perfecto. Muy bien, me encanta, me gusta. Vamos a seleccionar ahora esto y vamos a arreglar este fallo. Doble clic en Face, Shift, doble clic, Shift, doble clic. Así con todas. Y vamos a desplazarlas. Vamos a hacer un reset del pivote. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en su sitio. Con imán al vértice activado a su centro. Ya lo tenemos bien colocado horizontalmente. Ahora falta verticalmente. Pero no podemos utilizar este eje de coordenadas. Para eso seleccionamos el Isolate. Y vamos a orientar con D. Seleccionamos cualquier de estos Edge. Perfecto. Y esto a ojo, no tiene que ser clavado. ¿De acuerdo? Venimos por aquí, a esta vista, y desplazamos hasta que más o menos coincida. No hace falta que aquí usemos la matemática ni el imán, sino simplemente a ojillo. Perfecto. Ahora, aquí si tenemos que hacer perfecto es este de aquí. Para eso nos venimos para acá y desactivamos el Isolate, usamos D, nos acercamos hasta este Edge, imán al vértice activado, desplazamos hasta el vértice y ya está ahí. Perfecto. Dicho esto, ya hemos terminado este faldón. Fácil, difícil, está tirado, ¿no? Bueno, lo único que hay que hacer ahora es repetir lo mismo con este faldón. Yo lo voy a acelerar porque es exactamente repetir lo mismo. Todos los pasos que hemos hecho es repetirlo. Entonces, como este vídeo ya es largo de por sí, pues para que sea menos pesado, que si os interesa verlo, solamente tenéis que ir a la velocidad de reproducción de YouTube y lo cambiáis, ¿vale? A lento. Venga, ahora nos vemos. Bueno, ya habéis visto que es exactamente el mismo proceso y queda muy bien, muy bien. Y gracias al usar las matemáticas estamos haciendo una pedazo de simetría perfecta, que nos va a venir genial luego para el recorte. ¿Cómo hacemos el recorte? Para eso vamos a generar una pequeña esfera, y hago el ejemplo, que es más fácil de entender. Vamos por aquí, quito esto. Y ahora lo que vamos a hacer es venir a vista en planta y vamos a coger la herramienta de Multicad. Multicad, vamos a hacer aquí un pequeño reset para que lo veáis. Y si yo hago aquí un corte, tal que así, ¿ves? Me aparece 2 puntos, ¿de acuerdo? Y suelto y me corta. Si hago aquí, me corta esos. Y muchas más opciones que tiene, ¿vale? Podemos coger de aquí, podemos coger esto, miles de opciones. Pero hay una que yo no he explicado en ninguno de mis tutoriales, que es que puede borrar caras. Eso está muy interesante. ¿Cómo hacemos eso? Doble clic aquí. Y activamos Delete Face. Clic A. Si yo ahora cojo, por ejemplo,
y trazo una línea fuera del objeto, fijaros que me aparece una línea que es una regla y luego una línea más negrita con una perpendicular. La perpendicular o la normal determina lo que va a ser borrado. O sea, todo lo que esté dentro de esa línea, borra. Puff. Si quiero que me borre la parte de abajo, tengo que hacerlo al revés. Puff. Vale, ¿cómo hago líneas rectas? Pues selecciono un punto y Shift. Me va a dar salto de 10 en 10 grados. Porque está configurado aquí así, ¿lo veis? Ahí. ¿Vale? Y así sería una línea recta, por ejemplo. Si yo quiero que fuesen 45 grados, pues pongo 45. Entonces me va a dar step de 45 grados. Hago clic, 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 clic. Ahora, ¿cómo selecciono yo un vértice del grid como referencia? Pues sencillo, activo esto con la X y ves que pone snap, 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 snap. Me quedo aquí. Y ahora puedo hacer un snap, hacer 45 grados o simplemente cojo Shift y me lo hace. Teniendo esto en cuenta, vamos a hacer el siguiente apartado. Voy a hacer solamente un faldón. El otro es exactamente igual, por lo tanto lo pondré a cámara rápida y lo veréis, ¿vale? Pulsamos 5, venimos para acá. Estamos viendo nuestro pedazo de tejado. Qué chulo está. Está quedando muy chulo, ¿eh? Vale. Aquí he hecho un corte de prueba, pero bueno, ahora lo vais a ver mejor. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger y vamos a venir aquí, vista en planta. Y ya que tenemos hecho esto, vamos a coger estas face. Vamos a decir que seleccione face. Las face que me interesan, a ser cortadas serían por aquí. Y lo que voy a hacer es coger y multicad con imán al grid. Esto lo cierro, esto ya configurado. Snap y Shift. Y me la borra. ¡Oh, qué bien! Es genial. Qué gustazo. Vamos a hacer lo mismo con las de abajo. Seleccionamos las de abajo. Multicad. Entramos en modo face. Creo que si no tengo ninguna seleccionada me lo cortará, no sé. Vamos a hacer la prueba. Multicad. No, tengo que seleccionarlas. Porque tendré algo seleccionado. No sé el qué. Entonces seleccionamos las face que nos interesan. Y cortamos. Ahí. Y Shift. Y listo, ya tenemos esa línea cortada. Yo sé que por ahí va a pasar. Ahora, aquí tenemos un cacao que no veas. Pero vamos a coger, por ejemplo, este apartado de aquí. Vamos a coger estas face. Hacemos doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic. Y parece que las de abajo también le afecta un poquito la zona de corte. Seleccionamos todas las que nos interesen. Yo creo que está bastante bien. Y cogemos el Isolate, que va a ser más cómodo. Y como ya os dije antes, que hice bien lo que sería lo que es el tejado, pues tan sencillo como coger aquí la X, Snap y Shift. Y corta a 45 grados. Al tener eso de referencia, todos los cortes van a ser por el mismo punto. Matemáticas, tenedlo en cuenta. Vale, quitamos el Isolate. Ya hemos hecho el corte. Y ahora vamos a hacer el corte de este también. De aquí. Cogemos el Isolate. Aquí. Face, tiki tiki. Y hacemos lo mismo. Seleccionamos las que nos interesan. Hacer cortadas. Y igual. Clic. Y listo. Fácil, ¿eh? Bueno, yo lo paro aquí. Voy a acelerar el vídeo. Y ya sabéis que si queréis verlo, pues lo ponéis un poco más lento. Ahora nos vemos. Mirad qué bien ha quedado, o sea, está perfecto. Los cortes son perfectos. Gracias a que hemos hecho la base con matemáticas o con proporción, ¿vale? Bueno, ¿qué nos faltaría por hacer? Sería la unión entre estas dos piezas, estos dos paños, ¿no? Que sería una maestra o conocido como limatesa. La limatesa pues se hace con teja también normal. Tenemos por aquí ya hecha. Activamos con H y duplicamos con Control D. Vamos a desplazarla por aquí, más o menos. Ahí está, perfecto. No os preocupéis de desplazarla porque sigue siendo su coordenada 0,0 la del grid.
Fijaros, si yo pongo aquí 00, vuelve a su sitio. Significa eso que está correcto para Mesh. Si yo hiciese que un Free Transformation, entonces daría problemas. Pero como no lo vamos a hacer, va a funcionar perfectamente. Bueno, también hay que duplicar lo que sería el faldón grande con control D y desplazarlo una instancia conocida en este eje. Por ejemplo, se hace 3. El número que vosotros queráis, pero recordarlo, ¿vale? ¿Por qué hemos hecho una copia de esto? Porque vamos a transformar todos estos H en una única curva para tener esa información de la inclinación que necesitamos para colocar las tejas. Seleccionamos aquí una, con Shift, doble clic al final, y hemos seleccionado todas estas de aquí. Nos vamos a Modify, Convert, Polygon H to Curves, y hacemos un reset para que veáis que está por defecto, y convertimos. Simplemente vamos a borrar el histórico de la curva, y centramos su pivote. Esto ya no hace falta, lo podemos borrar. Bien. Vamos a crear el nodo de Mesh. Para eso nos venimos aquí, que de que inventaron el Mesh Editor estoy súper contento, de verdad. Bueno, vamos a generarlo, create, vamos a cambiar, le vamos a meter aquí lo que sería el nodo de curva, bien desde aquí o desde aquí. Tenemos el nodo de curva y vamos a seleccionar la curva más el nodo de curva. Nos ponemos aquí encima, botón derecho y conectamos. Y automáticamente ya estaría conectado. ¿Qué ocurre aquí? El Mesh Distribute tiene instancia en X20. Lo ponemos en 0 y listo. Vamos a ponerle una réplica de 12 ahora mismo para empezar. Y vamos a activar la visualización de la teja con H. Y vamos a hacer unas modificaciones. Para eso vamos a rotar en este eje 180 grados. Y ya está bien alineada. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un pequeño problemilla. Y si os dais cuenta, rota porque no sé cuál es exactamente la inclinación o la orientación correcta. Es una curva, es muy complicado porque lo supiese. Pero lo hace de 15 en 15 grados, por lo tanto no hay ningún problema. Nos venimos aquí, seleccionamos J, cogemos este Edge y vamos rotando de 15 en 15. 1 y 2. Y perfecto. Bien alineado. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que ocupe toda la curva. Para eso nos venimos aquí al Mesh Curves. Perdón. Y le decimos que en los steps esté al 100%, o sea, hace 1. Ahí, perfecto. Vale, ahora vamos a desplazar lo que sería la curva a esa distancia conocida de antes, en este eje. Dijimos que era 3, pues ahora sería menos 3. Y fijaros que queda a la perfección. Bien alineado. Matemáticas, ¿vale? Tenedla siempre en cuenta. Vamos a ir un poquito hacia arriba hasta que encaje aquí. ¿Lo veis aquí? Que quede bien encajadito. Perfecto. ¿Y por qué no llena toda la curva? Vamos a intentar darle, por ejemplo, 2 más. ¿A qué ocurre? No llega a llenarla. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Seleccionamos la curva, la herramienta de escalar, y en el eje central vamos escalando. Podemos hacer que sea más cercana o más lejana a las piezas, haciendo más grande la curva. Entonces vamos a venir aquí y vamos a fijarnos aquí, esta parte de aquí, hasta que justamente ahí. Perfecto. Que no toque, no se vea. ¿Qué pasa? Vamos a hacer que sean más largas. Para eso seleccionamos la teja original en modo H y seleccionamos la base. Doble clic. Cogemos una buena orientación con la tecla D. Este H nos sirve. Pulsamos D. Y vamos a desplazar hasta que se rellene la boca teja. Esto aquí. ¿Vale? Suavemente. Ahí yo diría justamente ahí. Está perfecto. Me encanta. Por último, vamos a coger, bueno, penúltimo, vamos a coger esta base y le vamos a hacer un pequeño fill hole para taparlo. Porque esto sí es visible, los demás no son visibles, pues no importa. Y nos venimos a Mesh, Fill Hole. Seleccionamos la face y como estamos con más, pues nos sabe qué material le toca. Pues lo aplicamos nosotros, que es la base, y listo. Esta terminación ya estaría casi hecha. Vale. Aquí nos sobrarían por lo menos 2 piezas. Sí. Seleccionamos estas 2 y la borramos. Fuera. No nos sirve. Y la otra maestra o limatesa sería esta de aquí. Para eso vamos a borrar esta pieza que nos sobra.
Vamos a ponerlo bien. Vertex. A ver si me deja. Vamos a poner esta vista. Ahí yo creo que está bien. Y perfecto. Y vamos a aplastarlo en este eje. Que sea plano. Con imán al vértice lo orientamos justamente aquí. Subimos un poquito y escalamos un poquito. Tal que ahí, subimos otro poquito. Y yo diría que perfecto. Vale. Dicho esto, vamos a ponernos en modo face y vamos a elevar todas estas piezas de aquí hasta que llegue al encuentro. Hasta ahí. Vamos a elevarla hasta que justamente esta alineación esté por encima de la teja. Algo tal que ahí. Sí, ahí está, perfecto. Está muy, pero que muy bien. Me encanta. Y ahora vamos a bajar lo que es la base. Para eso seleccionamos la herramienta Isolate. Entramos en Edge. Y de aquí a aquí seleccionamos las bases. Ups. Bien. Damos una orientación con la tecla D. De este Edge, por ejemplo. Desactivamos el Isolate. Y tenemos que llevarlo un pelín más hacia adentro. Bajamos todo lo que podamos y que esté ahí. ¿Veis? Que entra un poco. ¿Lo veis? Ahí, perfecto. Muy bien. Vamos a arreglar esto aquí. Y vamos a llevarlo con imán al vértice a esta alineación y bajamos. Tal que ahí está perfecto. Muy bien. Está bien la forma, ¿eh? Vamos a terminar lo que sería esta unión e intersección. Para eso vamos a cortar esta pieza. Nueva pista en planta. Y vamos a coger nuestra herramienta Multicad, aunque antes modo face y Multicad. Ya somos unos expertos. Algo tal que así. Perfecto. Vamos a fijarnos que al elevar estas piezas verticalmente, en vez de en esta orientación, si ha sido vertical, pues hay una pequeña separación. Pues vamos a seleccionarlas, modo vértice, y vamos a orientarlas un poquito. Entramos en esta visualización para poder coger bien los vértices, tal que ahí, más estos de aquí. Ups. Más estos de aquí, ahora sí. Alineamos con D, tal que este está genial. Y lo desplazamos hacia adentro. Muy, muy bien. Y por último, seleccionamos esta pieza y le hacemos un pequeño extrude a este edge y este. Extrude. Desplazamos con la herramienta de mover, que es más cómodo. Perfecto. Y ya estaría terminado el encuentro. Está muy bien. Ahora, por último, vamos a terminar lo que es la base para que no esté flotando. Y generamos un poco de ventana. Seleccionamos estas face. Una pequeña extrusión que sobresale un poco hacia afuera. Un poquito, no mucho. O sea, algo tal que así. Ahí está bien, un pelín menos. Perfecto. Que se apoye la teja, ¿vale? Aquí se ve la teja, podemos darle un corte o elevamos esto un poquito, aunque perdamos aquí un poco de orientación. No pasa nada. Y luego, esta de aquí, más esta de aquí, le hacemos otra extrusión. Hasta rellenar lo que sería la bocateja. Justo ahí. Muy bien. Por último, vamos a coger y hacer parte de ventana. Hacemos otra extrusión con un offset, por ejemplo, de 0,2 con 2 subdivisiones. Pongo así para que lo veáis mejor. ¿Lo veis? Y vamos a hacer otro extrude para generar un poco del cristal. Y aquí el marco. Como es una ventana fija, un marco normal. Hacemos así y borramos las faces que nos sobrarían aquí y aquí para luego la unión. Fuera. Y está quedando, ¡guau! Genial. Está quedando, pero que muy bien, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa y antes de continuar, en esa pausa os voy a enseñar unos trucos, 2 truquitos que van a venir muy bien para resolver problemas en Mesh y para las terminaciones de, por ejemplo, de aquí, ¿vale? Buenas, vamos a hacer una pequeña pausa durante este tutorial para explicaros cómo solucionar un problema muy típico de Mesh. Pero antes voy a enseñar cómo sería una terminación correcta
que sería esta. Sería coger esta teja, se duplicaría, se bajaría y se pondría debajo, ¿vale? Queda muy bien y la verdad es que el resultado es genial. Y ahora vamos a enseñaros cómo solucionar ese problema. Vamos a activar esto de aquí y vamos a hacer un pequeño Mesh Network, muy rápido. Cogemos la teja, vamos a duplicar, Mesh. Creamos un Mesh Network del tipo Mesh también. Si abrimos aquí, Mesh, y conectamos. Si yo selecciono el modo Vertex y pulso Full Mesh, fijaros que aparece aquí una orientación incorrecta porque esta teja está bien configurada. Y daros cuenta que esto va por acá, esto por donde quiere y por donde más interpreta. Si lo ponemos en Face Center, es peor todavía el resultado, parece un scatter. Fijaros, scatter, Face Center, no hay mucha diferencia, ¿no? Pues fijaros que se soluciona de un método. Bien, podemos remodelar esto de nuevo, la base, o pinchamos aquí en User App Vector y le damos la orientación que nosotros estamos buscando. Esta no me gusta, pondría aquí en 0 y aquí la pondría en 1 y estaría solucionado. Muy fácil de solucionar, ¿vale? Si pinchamos en Vertex funcionaría exactamente igual, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tenemos unos bordes? Y Mesh no sabe interpretarlos, 3/4 de lo mismo, ocurriría exactamente igual. Vamos a desconectarlo, borramos y conectamos este. Fijaros lo que ocurre. Entonces, dentro de Mesh, aparte de podemos modificar lo que queramos, podemos borrar, ¿no? Cogemos los face, la parte que sobra o que no interpreta, la podemos quitar. Y suprimimos. Bien, ¿no? Y ahora esta por último, doble clic, seleccionamos todo y rotamos a ojillo. No hace falta que sea exacto, lo podéis hacer exacto también, sin ningún problema. Colocamos hacia arriba, en profundidad, y yo creo que estaría listo. Arreglado. Espero que sea útil estos consejillos porque os puede pasar. De todas formas, como os dejo todo el material en la descripción del vídeo, que los podéis descargar, no creo que tengáis ningún problema. Pero si ocurriese en vuestros propios modelos, ya sabéis cómo solucionarlo. Bueno, continuamos con el tutorial. Bueno, ¿qué nos faltaría por hacer? Pues habría que duplicar para terminar el tejado, ¿no? Vale, para eso vamos a seleccionar todos estos de aquí. Vamos a coger todos los objetos que nos sirvan. Este, deseleccionamos este y deseleccionamos este, ¿de acuerdo? Y lo metemos en un grupo con Control G. Borramos el histórico para los Mesh. Bien, y ahora va más rápido. Y lo que vamos a hacer ahora es duplicar con Control D. Al duplicar el grupo y no los objetos, si yo escalo en este eje negativo, no me dará problemas con las normales. Entonces, es una buena forma. Vamos a seleccionar esta pieza, entramos en modo Face porque hay una duplicada. Un segundito y borramos. Ahí, las que sobra, fuera. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Seleccionamos todos los objetos. A ver si me deja cogerlos. Todos. Ups. Modo objeto, por supuesto. Deseleccionamos aquí. Y lo metemos en otro grupo. Control G. Y volvemos a duplicar. Control D. Vuelve a ser el grupo el que hace la escala negativa. No hay ningún problema. -1. Y vamos a eliminar las copias de aquí. Por ejemplo, sería este y este en modo Face. Algo tal que así. Y esto sería duplicado. Borramos. Y ya estaría casi terminado. Fijaros. ¡Wow! ¿Qué nos faltaría? La cumbrera, o sea, la maestra que une estos dos, ¿no? Estos dos paños. Pues muy sencillito, tenemos aquí por ejemplo esta pieza, la vamos a duplicar, Control D, la subimos para arriba. ¿Lo podemos hacer con Mesh? Pues sí, pero tampoco hace falta que sea todo con Mesh, ¿no? También algo manual por si hiciese falta algo de teoría. Y la vamos a subir hasta que coincida. Bajamos justamente. Yo creo que ahí está bastante bien. Luego eliminaremos ese sobrante, ¿vale? Ahí, perfecto. Y vamos a coger con imán al vértice y lo orientamos aquí.
Y vamos a hacer que coincida con este. Con el vértice activado, nos ponemos ahí y que esté alineado ahí. Ahora simplemente cogemos los edge, doble clic, seleccionamos el perímetro y bajamos. Podríamos entretenernos a hacer bien esta unión, sí, pero no hace falta. Eso ya vosotros si queréis. Pero ahora mismo está plano. Y ya simplemente haría falta duplicar cada pieza. Control D. Y la vamos a desplazar tal que así. Así a ojillo. ¿Vale? Y el resto sería Shift D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el final, ¿vale? Y nos haría falta uno. Y otro, ¿no? Vale. Podemos hacer un corte o estrujarlo. Si lo vamos a estrujar, cogemos que esté bien alineado a este punto de aquí. Igual, ¿vale? Perfecto. Y esto lo subimos para compensar. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar estos de aquí. Este más este. Y vamos a hacer ese cortecito que no hace falta. Más este y más este. Ahora venimos aquí y en modo face seleccionamos todos y vamos a hacerle otro cortecito. Tal que así. Ahí. Ya no se debería ver. No debería. Vamos por aquí. Y fijar qué bonito. Wow. Vamos a quitar esto para que lo veáis mejor. Qué pasada. Me encanta. ¿Qué os parece? Está bien, ¿eh? Pero antes voy a hacer un pequeño súper consejito para hacerlo si fuese de pizarra blanda, ¿no? Esto que hacen las casas americanas, por ejemplo. Esto lo vamos a apartar, vamos a meterlo todo dentro de un grupo. Tal que así. Ahí. Ponemos un grupo. Y nos lo llevamos hacia, por ejemplo, hacia aquí. Vamos a crear esa cubierta de teja plana, ¿no? Para eso vamos a activar esto de aquí. Y aquí tengo un ejemplo hecho, ¿vale? Para que lo veáis bien. Vamos a activar esto para que veáis bastante cómo está compuesto. Y básicamente sería hacer esto. Lo voy a hacer muy rápido con este paño, a modo de ejemplo. Vamos a coger esta teja y vamos a hacer un mesh network. Vamos por aquí y está perfecto porque aparece ahí en el centro. Y vamos a coger y le vamos a decir que sea el tipo mesh, como hemos hecho antes. Y vertex. Vamos a unir este aquí. Conectamos. Vamos a darle la orientación correcta. Para eso vamos a coger esta, la vamos a activar. Y vamos a rotar con J. Ahí, perfecto. Y le vamos a decir que sea full mesh. Bien. Volvemos a crear otro. Este va a ser también del tipo mesh. Y de face center. Verás que fácil es con la teja, ¿eh? Es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Vamos a seleccionar aquí este faldón, más esto, y lo conectamos. Y vamos a decir que sea full mesh. Vamos a activar la teja para poder verla y modificarla. Y si os fijáis, habría que hacer un pequeño escalado, por ejemplo, en estos dos ejes. O sea, cogemos este cuadradito y lo vamos encogiendo hasta que ahí yo lo veo bastante bien. Aquí ya es menos, ¿vale? Para que veáis lo que está pasando. Y yo lo dejaría por ahí. Y está bastante interesante. Me gusta. Y por último, una pequeña rotación. Para este ensamble de aquí. Ves que se superponen, ¿no? Vamos a rotarla. Aproximadamente por ahí unos 3 graditos. Menos 3, venga, va. Y fijar ahora el perfil. Que bien encaja. Está perfecto. Y básicamente esto es esto. Salva que yo le he hecho sus cortecitos y que le he puesto aquí pues, lo que sería sus maestras para que se vea bien. O sus embellecedores también se puede llamar, ¿no? Y queda bastante bien. Y si os resultó fácil hacer de la teja blanda, ahora vais a alucinar lo fácil que es hacer de la teja mixta. Abrimos este grupito, los activamos con H. Tengo aquí preparado
Todo esto va a estar dentro de lo que sería el enlace de descarga, ¿vale? Y bueno, aquí estamos viendo lo que sería la teja, la he diseñado de esta manera. Hay miles de diseños, este es simplemente para hacer el ejemplo. Pues es tan sencillo, ¿por qué? Porque simplemente ocupamos la zona del Face Center y la zona del Center, o el Vertex, con una única pieza. Esto significa que solamente tenemos que hacer un mesh. Anda, mucho más fácil. Venga, vamos a hacerlo rápidamente. Creamos un network. Venimos aquí. Vamos a encender, que me ha desaparecido. Y si aparece en el centro, que está todo correcto, aparece en el centro. Vamos a hacerlo de tipo mesh. Tipo mesh. Seleccionamos este y lo conectamos. Ya esto lo usamos de memoria, ¿no? Vamos a rotarla para que tenga una buena rotación. Orientación, por supuesto, con J. Y yo diría que ahí. Ups. ¿Qué significa esto? Pues que simplemente vamos a necesitar una sola pieza. Vamos a verlo. Pinchamos aquí y solamente vamos a meternos en Vertex, simplemente en Vertex. No necesitamos Face Center. Y le vamos a dar a Form Mesh. Fijaros qué fácil. Lo bueno de este método es que no vamos a tener que corregir las partes del triángulo porque como son vértices coincide perfectamente. Aquí veo yo que no encaja bien, veo muy poco espacio lo que sería en la parte de la canal, pues vamos a escalarla. Aproximadamente en estos dos ejes de nuevo. Diría que tal que menos, ¿no? A ver ahí. Yo diría que está bastante bien. Está muy bien. Me gusta. Y ya estaría hecho. O sea, básicamente puede hacer cualquier tejado con mesh. Completamente entero, ¿vale? Así que, ¿qué os parece el tutorial? Fácil, difícil, complejo. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, escribirme. Así que voy a dejar con el render final. Y nada, si conocéis a alguna persona que le puede interesar este material, compártelo con esa persona. Y ya sabes, si te gusta el vídeo y quieres apoyarme, pues suscríbete si aún no lo has hecho y dame un like. Así que nada más, youtubers, hasta el próximo tutorial. ¡Chao!